Al comienzo de este anime conoceremos a nuestro protagonista llamado Kamito. Está caminando por el bosque hasta que de repente ve a una niña bañándose en un lago. Y en ese momento la niña se desespera al ver que está siendo observada por el chico. Tras el susto invoca un látigo de llamas. Y ella usa esta magia para atacar a Kamito. Sin embargo, cuando hace esto, se da cuenta de que no le quedan plumas en el cuerpo. Y cuando se da cuenta de esto acaba desesperándose otra vez. Y con eso usa su propio látigo de fuego para cortar el árbol detrás de ella. Y entonces el árbol empieza a derrumbarse, a punto de caer sobre su cabeza. Hasta que Kamito, como buen protagonista, interviene y salva a la chica. Sin embargo, durante el acto termina tocándola accidentalmente, lo cual la pone furiosa nuevamente y lo pone a dormir con el golpe de su látigo de fuego. Ahora cuando Kamito se despierta se da cuenta de que la chica está agarrando su cuello, solo que esta vez lleva un uniforme escolar blanco, que él sabe que es una escuela de magia llamada Erestia, la cual es una escuela que hasta ese momento era solo para niñas. Sin embargo, Kamito estaba allí precisamente porque había recibido una carta del director de esa escuela. Y bueno, después de escuchar eso, la chica se pregunta por qué el director querría hablar con alguien tan repugnante como Kamito. Sin embargo, ella cree en su historia y se presenta como Claire. Luego lo libera de sus látigos y le revela que va a hacer un pacto con el espíritu legendario. Y este espíritu está en realidad en un objeto que necesita ser dominado. Y este objeto en este caso es una espada llamada Demon Hunter. Kamito está muy emocionado de escuchar eso y decide que acompañará a Claire en su misión. Y luego van a las runas donde se encuentra la espada. Y cuando llegan allí, Claire usa magia para liberar su entrada a las runas. Así caminan hasta que encuentran la espada con la que Claire pretendía hacer su contrato. Y cuando comienza a hacer el contrato con la espada, al principio incluso parece tener éxito, pero de repente la espada que estaba en sus manos desaparece, y de la nada aparece la espada real sobre ellos y comienza a atacarlos. Y entonces parece que Claire está a punto de convertirse en una waifu Suchi. Kamito una vez más activa su modo héroe y va a salvarla. Esta vez extiende la mano para bloquear la espada, y en esta situación termina haciendo un contrato con el espíritu de la espada. Eso era exactamente lo que Claire quería hacer, pero él lo hacía para salvarla. Y al final, Kamito logra sellar el contrato con el espíritu y logra salvar a Claire. Sin embargo, después de eso se desmayó una vez más. Y cuando Kamito se despertó se dio cuenta de que ahora había una marca en su brazo. Y Claire por otro lado parecía irritada y se preguntaba por qué podía realizar un contrato espiritual, dado que normalmente solo las mujeres deberían poder hacer esto. Y ella también estaba furiosa con Kamito porque al final había cerrado el contrato con la espada. Y ella era la que realmente tenía la intención de hacer este contrato. Y bueno, después de eso, Kamito finalmente fue llevado por ella a la escuela. Pero ella lo estaba atando con su látigo, pero él encontró una manera de escapar. Y luego decidió explorar los terrenos de su nueva escuela. Y mientras caminaba terminó llegando a la oficina del director. Pero cuando llegó allí escuchó una conversación sobre él al otro lado de la puerta. Una muchacha decía que se oponía a tener un alumno, un chico, en esa escuela. Y Kamito sabía que estaban hablando de él, así que se quedó allí en silencio, simplemente escuchando. Pero al otro lado de la puerta había una chica llamada Elise que de alguna manera logró sentir su presencia. Y luego ella abrió la puerta de una patada. Kamito estaba muy asustado por eso, incluso tenía miedo de perder sus albóndigas. Elise parecía decidido a acabar con él, pero por suerte apareció el director de la escuela. Y ella es una waifu de cabello blanco de tamaño 10/10 que usa anteojos y se hace llamar Miss Gregor. Bueno, incluso el nombre de la mujer es encantador y todavía es muy respetada. Y luego, cuando los ánimos se han controlado adecuadamente, la directora ya está sentada de nuevo en su escritorio. Kamito luego le pregunta sobre el espíritu que está buscando llamado Esdia. Sin embargo, el director ni siquiera responde a nada sobre el asunto y le recuerda a Kamito lo acordado con él, porque en la carta que había recibido del director, el acuerdo que habían hecho era que él se quedaría allí en la escuela, y también tendría que asistir a clases como estudiante. Y bueno, después de eso, Elise llevó a Kamito a pasear y le mostró dónde estaría su habitación. Sin embargo, cuando llegaron a la habitación de Kamito, la habitación era tan pequeña que apenas había espacio para que una persona se acostara dentro. Y aparte del hecho de que ni siquiera era una habitación real, era solo una cabaña. Para empeorar las cosas, estaba ubicado al lado del establo. Así que básicamente mientras Kamito dormía también tenía que inhalar, no sé, necesidad del caballo. Y luego más tarde ese día, Claire está caminando por la escuela con la cabeza gacha. Ella piensa que necesita volverse más fuerte más rápido. Y mientras camina termina encontrando a Kamito con Elise. Y una vez más usa su látigo para derribar a Kamito. Y después de eso, Kamito va a su nuevo salón de clases donde conoce a una maestra llamada Freya. Y luego de que Kamito se presentó,
una de las chicas preguntó por qué un chico estaba en la escuela, y luego antes de que Kamito pudiera decir la verdad y decir que él era el único chico con Malachi capaz de sellar un contrato espiritual, Claire, muy emocionada, se levantó y le dijo a toda la sala que Kamito era su sirviente. Y cuando Kamito fue a buscar un lugar para sentarse, Claire usó su látigo y le dijo que tenía que sentarse a su lado. A Kamito no le gustó eso en absoluto, pero no necesitaba hacer nada al respecto. Pronto, una chica rubia muy hermosa llamada Rin disparó una flecha y liberó a Kamito. Tras este amable gesto, vemos que Rin acaba tropezando en las escaleras y comienza a caer. En ese momento, otra chica de cabello negro también cae y va directo hacia Kamito, quien termina salvando a la niña tal como lo había hecho con Claire. Pero tal y como le había pasado a ella, él también terminó de repente metiéndose en donde no debía, lo cual dejó indignados a todos sus nuevos compañeros de clase. Luego la escena se corta y vemos a Kamito más tarde ese día acostado en su choza, y él se quejaba y gemía de que el primer día de escuela había sido bastante agotador. Además, recordó que como parte de su trato tendría que sobrevivir a la escuela durante 2 meses, participar en un festival llamado Blade Dance, y todo esto lo estaba volviendo bastante perezoso. Mientras tanto, Claire camina con algo de comida enlatada en sus brazos. Ella planea darle estos alimentos a Kamito porque no quiere que su sirviente muera de hambre. Sin embargo, mientras se dirige a la casa de Kamito, de repente escucha una conversación muy interesante, lo cual reveló que al día siguiente habría una competencia para hacer un contrato con el espíritu, y el ganador tendría entonces la oportunidad de hacer el contrato con el espíritu militar, que era básicamente una de las categorías espirituales más poderosas que existían. Y Kamito por otro lado está en su casa todavía pensando en el festival Blade Dance, y luego descubrimos que está tan interesado en este festival porque el ganador puede pedir un deseo. Sea cual sea el deseo, en teoría tendría que cumplirse, y entonces Kamito tuvo hambre y decidió ir a la cantina, pero como no tiene dinero para comprar comida allí, no compra nada. Y luego un rato después Claire aparece en su casa. Ella le da comida y también quiere que ahora él sea su esclavo. Y justo en ese momento Claire también llega a la casa de Kamito, y ella parece irritarse al ver a Rin ahí tratando de acercarse a él, y ella y Rin comienzan a involucrarse en una pelea bastante complicada, y en esta intensa batalla por Kamito, incluso terminan revelando más de lo que les gustaría. Esto se debe a que Claire invoca a su gato espiritual de fuego, mientras que Rin por otro lado invoca a su lobo de hielo, y la batalla adquiere proporciones tan grandes que una vez más el que sale perdiendo al final es Kamito, porque una de las llamas de Claire provocó que su casa se incendiara, y la situación se agrava aún más porque de repente aparece allí Elisa, la niña perezosa, y luego comienza a humillar a las chicas diciendo que esa era la razón por la que estaban en la peor clase, y Elisa incluso dijo que Claire era la hermana de un traidor y que la familia de Rin no era honorable. Entonces los dos se enfurecieron contra Elisa y la desafiaron a una batalla, y Elisa aceptó la batalla pero dijo que tendría que ser un enfrentamiento de 3 contra 3, lo que significaba que Kamito no tenía más opción que formar un equipo con Claire y Rin. Después de esto se van a preparar para el duelo, y como Kamito ya ni siquiera tiene un hogar, pasará un tiempo en la casa de Claire. Cuando llega allí, todo está tan desordenado que Kamito decide arreglarlo, pero mientras ordena termina encontrando una prenda de ropa muy específica que pertenece a Claire, y por miedo a que le asuste, esconde la pieza en su bolsillo, y luego de mirar alrededor, Claire le sirve comida enlatada al protagonista, y ella le dice que vaya a comer mientras ella va a ducharse, y eso es lo que pasa. Sin embargo, cuando Claire entra al baño, de repente comienza a ser atormentada por un espíritu del agua. El espíritu de la nada aparece en medio del agua y parece Limo y la atormenta. Entonces ella comienza a gritar y su esclavo Kamito va allí para salvarla, y una vez más resuelve la situación y entonces Claire cae en sus brazos. Pero en ese momento cuando ella cae accidentalmente termina tocando su bolsillo. Y bueno, creo que recuerdas lo que guardaba en su bolsillo, ¿no? Y cuando Claire vio esto comenzó a pelear con Kamito una vez más. Cuando pasó la confusión fueron a cenar, y Kamito le preguntó a Claire por qué le gustaría tener un espíritu fuerte a su lado, y ella le dijo que quería conocer a su hermana. Su nombre era Rubia Austin y era bastante famosa en ese mundo. Ella fue conocida como la mujer noble que prendió fuego a un lugar muy importante. Básicamente, Claire quería tener suficiente poder para encontrar a su hermana en persona y preguntarle qué había sucedido. Kamito se quedó pensativo después de escuchar esa respuesta, pensando que Claire en realidad no era una persona tan malvada como él pensaba. De hecho, parecía más bien una linda tsundeira. Después de eso van al duelo contra Elise, y cuando llegan al lugar marcado ven que Rin ya está allí. Elise llega poco después con su grupo de amigos, y entonces comienza el duelo, y cuando la pelea comenzó,
Kamito intentó invocar al espíritu con el que había hecho el trato, pero aún no tenía práctica con ello. Entonces cuando lo invocó, solo apareció una pequeña espada. Pero como siempre dicen, más vale un chico inteligente que un gran tonto. No es que sepa nada sobre ello, obviamente. Y bueno, la batalla está equilibrada, pero el equipo de Kamito logra derrotar a los dos amigos de Elise. Y luego Kamito se va a intentar derrotar a Elise. Luego se prepara para lanzar su magia más poderosa. Sin embargo, luego se encuentra con una habilidad de Kamito que aún no conocía. Esto se debe a que Kamito en medio de la pelea usa su encanto y dice que ella es hermosa. Entonces ella se siente avergonzada y por eso pierde la concentración. Creo que se podría decir que Kamito derrota a todas las chicas con su encanto. ¿Qué tal si empezamos a llamarlo el héroe del encanto? Por cierto, si has llegado hasta aquí, quiero que comentes algo al azar con encanto, porque entonces cualquiera que venga aquí a ver el vídeo solo por curiosidad no entenderá nada cuando vea los comentarios hablando del encantador héroe. Vamos a darles a estos chicos una gran broma, así que cuento contigo. Dejen algún comentario encantador allí y vamos a molestar a todos de verdad. Pero de todos modos, después de que Kamito rompió las barreras de Elise con solo sus palabras, de la nada, y quiero decir completamente de la nada, un espíritu demoníaco aparece en medio del cielo, y quizá no tenga mucha autoridad para decirlo, pero ese animal es muy feo. Aún así parece muy poderoso y de alguna manera parece conocer a Kamito también. Pero por alguna razón Claire decidió que ella sola dominaría ese espíritu. Kamito le dijo que dejara de ser tan pretenciosa y poco humilde, pero ella todavía no lo escuchó. Ella fue al ataque sola. Aún así, desde lejos, Elise continuó apoyándola. Pero incluso después Claire concentró toda su energía y atacó al monstruo. Por alguna razón sus ataques ni siquiera le hicieron cosquillas al monstruo. Y al final Claire acabó cansándose. Y quien necesitaba salvarla una vez más era Kamito. La ha salvado tantas veces que incluso podría pedirle una canción en la televisión. Y luego cuando Claire estaba a punto de ser devorada por el monstruo, de repente, su gato espiritual de fuego se sacrificó por ella, rompiendo por completo la regla Shinigami que Ryuki había explicado en Death Note, lo cual dice que un espíritu no puede sacrificarse por un humano. Lo siento muchachos, nunca puedo dejar pasar una referencia a Death Note. Pero después de ver el sacrificio de su gatito, Claire comenzó a llorar, y justo en ese momento, Kamito entró en escena, intentando conjurar su espada una vez más. Pero una vez más fracasó. Solo ahora estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para salvar a su waifu. Así que siguió intentándolo hasta que logró invocar su espada. Recordando que es solo por casualidad que la espada de Kamito se llama Cazador de Demonios. Y Kamito ahora tiene la espada correcta y hace honor a su nombre. Y con un golpe increíblemente poderoso logra destruir al demonio. Después de eso, Claire llora y abraza a Kamito, disculpándose por no escucharla cuando le dijo que se calmara. Él la perdona por esto, pero poco después termina desmayándose porque había gastado demasiada energía. Pero el protagonista que se desmaya, y así Kamito comienza a tener un sueño de cuando era aprendiz del rey demonio. Y en este sueño recibió poderes mágicos de una chica de cabello negro. Y entonces se revela su nombre. Su nombre es Estia. Y así, después de esta rápida revelación, el flashback termina. Y después del flashback, el protagonista se despierta en una de las habitaciones de la mansión de Rin. Pero empezó a sentir a medida que despertaba algunos movimientos debajo de su manta. Y entonces se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo allí. Y cuando levantó la manta vio que debajo de ella había una niña de cabello blanco. Y luego esta chica se presentó y dijo que ella no era otra que la espada cazadora de demonios. Pero ahora digamos que ella no estaba en su forma de combate. Pobrecita, solo estaba descansando junto a su amo. Cuando de repente Claire entró en la habitación. Pero Kamito actuó rápidamente y colocó a Est, que por cierto es el nombre de la chica que es el espíritu de la espada. Luego volvió a colocar a Est debajo de su manta. Y entonces Claire y su criada entraron y comenzaron a hablar con él. Al parecer no estaba pasando nada malo. Hasta que en un determinado momento de la conversación Est empezó a moverse demasiado debajo del edredón, lo que finalmente despertó las sospechas de Rin. Y luego empezó a preguntar qué había debajo del edredón. Y Kamito incluso cometió un error al decir que no podía demostrarlo porque tenía que cambiarse primero. Sin embargo, la niña sospechaba mucho y realmente quería ver qué había allí. Y entonces Rin tiró del edredón y Est se reveló ante ella. Rin pensó que lo que estaba pasando era absurdo. Y Est se quedó abrazada a su amo, mirándolo sin entender nada. Y Kamito comenzó a explicarle a Rin lo que realmente estaba pasando, diciendo que esa chica, a pesar de parecer sospechosa, era en realidad el espíritu de la espada. Pero Rin no prestó mucha atención a su explicación y entonces convocó a su lobo de hielo, quien comenzó a gruñir y amenazar a Kamito. Pero entonces Est se levantó y mágicamente domó a la criatura, que de repente dejó de ser una amenaza. Y esta escena dejó a Kamito y Rin impresionados. La escena se corta y entonces vemos que Clara está llorando en su cama, muy deprimida. Pero aún así, ella no se dio por vencida. Esto se debe a que ahora sabe que tiene la oportunidad de contar con el apoyo de un espíritu
militar, y para lograrlo, estaba decidida a hacer lo que fuera necesario, y luego se levanta de la cama dispuesta a actuar. Mientras tanto, vemos que Kamito está caminando por el campus con Est, pero afortunadamente ahora lleva uniforme como cualquier otro estudiante, y mientras caminan, Est se lo revela a Kamito, que ya se había negado a hacer un contrato con otros 30 humanos, y que ella solo hubiera aceptado hacer el contrato con él, porque ella había sentido que era similar a él de alguna manera. Después de eso, los dos llegan a la escuela y todas las chicas se molestan al ver que Kamito está con otra chica. Bueno, poco a poco se va ganando la reputación de mujeriego en la escuela, y entonces Elise va hacia él para reprenderlo. Sin embargo, le explica que este es en realidad el espíritu de la espada, y Elise, a diferencia de las otras chicas, entendió lo que dijo, y aceptó sus disculpas por llevar a Est, y luego descubrimos que Kamito está preocupado por Claire, porque él había pasado por su dormitorio antes, pero ella no estaba allí, y no había sabido nada de ella desde hacía algún tiempo, y Elise luego le dice a Kamito que cree que Claire pudo haber ido a la corrida de toros que tendría lugar esa tarde, donde quien resultara vencedor podría hacer un pacto con el espíritu militar, y al escuchar eso, Kamito decide ir tras Claire, porque sabe que ella no está al nivel para intentar llegar a un acuerdo con el espíritu militar, y ahí va el protagonista una vez más a salvar a su waifu, pero mientras tanto vemos que Claire realmente iba al torneo, hasta que en el camino se le acercó misteriosamente una chica a la que reconocemos como Estia, la misma chica que apareció en el flashback de Kamito, y luego Estia dice que puede ofrecerle un poder a Claire, y según ella, este poder podría incluso traer de vuelta a su gatita Scarlet. Sí, es ese gato espiritual de fuego que se había sacrificado por ella, y luego, solo después de escuchar esta parte, sin siquiera pensarlo, Claire hace un trato con Estia. Lo que ella no imaginaba era el poder que realmente recibiría de Estia. Se trataría de un poder demoníaco capaz de causar grandes daños. Y después de la reunión, Claire va a la arena para intentar competir por el espíritu militar. Kamito también corre hacia allí, pero mientras él todavía está en camino, Claire ahora ha comenzado a luchar. Al principio le iba bien en la batalla, incluso parece prometedor, pero con el tiempo empezó a gastar mucha energía nuevamente, y la gente empezó a burlarse de ella una vez más, diciendo que no era digna porque su hermana era una traidora, y no importaba lo dura que Claire pretendiera ser, esas palabras todavía la conmovían, y como ya había gastado toda su energía, decidió apelar al poder que había recibido de Estia, y al activar este poder libera un gato negro en llamas, pero ahora la energía del gato es malvada, diferente de la energía que Claire recordaba que tenía, y todos en la arena también podían sentir esta energía, y entonces todos empezaron a huir de allí asustados, pero mientras todos huían, Kamito llegó allí para salvar a su waifu nuevamente, luego usa a Estia y comienza a enfrentarse a la criatura, y a pesar de ser muy poderosa, Kamito logra derrotarla, disipando así la energía maligna que resonaba por allí. Luego Kamito intenta hacer que Claire se despierte, diciendo que no puede entregarse al mal solo para cumplir sus deseos personales, y la niña luego dice que está cansada de estar sola, y también está cansada de que la señalen como la hermana del traidor, y ella no quiere que todo el mundo se burle de ella todo el tiempo. Ella dice esto entre lágrimas y luego Kamito la interrumpe, diciendo que no importa lo que ella haga, él siempre estará a su lado, así que ya no necesita tener miedo de sentirse sola. Este Kamito es tan lindo, ¿no? Y luego Kamito, después de eliminar el espíritu del gato por segunda vez, luego se vuelve hacia Claire y le pregunta de dónde obtuvo esos poderes. Pero tan pronto como pregunta esto, este aparece de repente en la arena, y Kamito se sorprende al ver a la chica. Luego revela que ella fue quien le dio esos poderes a Claire, y también dice que ha estado buscando a Kamito durante 3 años. Entonces la niña ataca al protagonista, quien logra evadir hábilmente el golpe. Después de eso, Estia invocó sus alas negras y voló. Kamito incluso pensó en ir tras ella, pero el espíritu que había derrotado de repente se transformó en un golem gigante. Luego Claire saca a Kamito y los dos salen corriendo de la arena. Y luego, cuando los dos se detienen y tienen unos segundos de paz, Claire le pregunta ¿quién era Estia y de dónde la conocía? Y Kamito respondió que ella solía ser su antiguo espíritu contratado, y se sentía realmente mal por todo lo que Estia había hecho. Pero Claire le dijo que recuperara la conciencia, porque ahora el golem oscuro se dirigía hacia la ciudad, y solo él tendría el poder suficiente para detener al golem. Sin embargo, las emociones de Kamito estaban realmente sacudidas. Todavía estaba en un estado completo de shock y decepción, y entonces Claire, para ayudarlo a recuperar la conciencia, va y besa al protagonista. Mira, después de todo esto realmente volvió a tener conciencia, y entonces los dos corrieron juntos para enfrentarse al golem, y en el camino Claire revela que todavía le queda un poco de energía, pero la mayor parte del trabajo, para variar, tendrá que hacerlo Kamito. Y así, cuando llegan al golem, Kamito comienza su ataque perforando los ojos del espíritu gigante. Por otro lado, Claire intenta sujetar la mano del golem, para que Kamito pudiera lanzar su ataque final y derrotar al golem. Y después de la victoria, Kamito se desmayó una vez más para variar, y lo peor es que ni siquiera
siquiera sé qué hacía Kamito más a menudo, ya sea que fue a salvar a Claire o se desmayó. Pero de todos modos, Claire estaba muy impresionada con sus habilidades. Después de eso, Kamito regresa al dormitorio y este está allí nuevamente en su manta. Y al igual que pasó con Rin, Claire no está nada feliz de ver esa escena. Y lo peor es que para apoyarla esta vez, Elise y la propia Rin estaban allí observando todo. Y todos estuvieron de acuerdo en que Kamito era un gran sinvergüenza. Y mientras toda esta confusión ocurre allí, conocemos a otra estudiante llamada Viana. Ella es parte de esa misma academia pero ya conoció a Kamito en el pasado. Eso es porque ella se estaba enfrentando a un espíritu gigante y monstruoso cuando terminó siendo salvada por Kamito. Y cuando vio a Kamito en acción, supo que se parecía mucho a un héroe legendario. Y el nombre de ese héroe era Renasbel. Y luego, cuando derrotó a la criatura, la niña estuvo segura de que era ese héroe legendario. Y para nuestra sorpresa vemos que Kamito le confirmó esto. Sin embargo, en la conversación que tuvieron, Kamito le pidió que lo mantuviera en secreto. Y después de eso la escena vuelve a Viana y vemos que ella está deseando volver a encontrarse con Kamito allí. Y luego vemos que después de la dura batalla contra el golem, a Kamito le tomó casi una semana recuperarse al 100%. Estaba a punto de prepararse para el entrenamiento. Pero le sorprendió la presencia de que estaba allí porque había estado celosa al verlo besando a Claire. Y ahora ella también quería un beso de todos modos. Y entonces Kamito pensó que no había nada que pudiera hacer. Tendría que cumplir la petición de Sin embargo, Claire estaba tomando una ducha y justo cuando estaba a punto de hacerlo, ella salió de la ducha. Y luego, cuando se encontró cara a cara con esa escena que estaba a punto de suceder, simplemente estaba furiosa. Y golpeó a Kamito solo para ser inteligente y aprender quién era su dueño. Y luego la escena cambia a Kamito y sus colegas peleando por un ascenso. El desafío lo lanzó el profesor Freya. Y allí, los estudiantes competirían por el ascenso en una competición de combate. Cada equipo necesitaba al menos 5 personas. Y así inicialmente el equipo de Claire y Kamito solo tenía a ellos dos. Y al principio pensaron que eso no sería un problema y que podrían protegerse. Sin embargo, terminaron siendo derrotados fácilmente en la primera parte. Luego empezaron a pensar en quién podría unirse a su equipo. Y entonces encontraron a Rin quien, como siempre, estaba con su criada. Ella se ofreció a unirse al equipo y al principio a Claire no le gustó la idea. Sin embargo, poco después de ser aceptada, Rin terminó diciendo más de lo que debía. Y luego reveló que ya había tenido otro equipo. Y que había abandonado ese otro equipo sin haber ayudado en nada. Y después de escuchar eso, Claire comenzó a preguntarse si realmente valía la pena tener a Rin en el equipo. Y así los dos comenzaron a discutir entre ellos. Y su verdadera disputa era ver quién estaría más cerca de Kamito. Y si la situación ya era difícil, empeoró aún más cuando llegó Elise. Porque Elise invita a Kamito a unirse a su equipo, dejando de lado tanto a Claire como a Rin. Y esto enfurece a las dos chicas que no quieren aceptar estar lejos de Palmito. Y luego fue citado a rechazar la propuesta de Elise. Elise luego se prepara para partir. Sin embargo, antes de irse, dice que Kamito ha sido invitado por el director a ir a su habitación. Bueno, el pobre Kamito no estaba haciendo nada. Él estaba allí, bien, en medio de la confusión, y ahora va a tener que ir a la oficina del director. De todos modos, esta escena se corta y de repente tenemos a Estia en la pantalla. Y ella viene a una reunión con una persona bastante aterradora. Y al principio eso es todo lo que vemos sin ninguna otra pista. Bueno, tenemos que lidiar con eso porque luego la escena vuelve a Kamito. Y ahora ya está en camino para encontrarse con la directora 10/10. Y cuando finalmente la encuentra, se da cuenta de que está acompañada por otra chica. Esa es Viana, la chica que conocimos hace un rato. El director explicó que ella estaría allí ahora como estudiante nueva. Sin embargo, su llegada estaba relacionada con una misión crítica que la escuela tendría que afrontar. Por lo tanto, el director asignó a Kamito y su equipo para proteger a Viana. Y el detalle es que Viana estaba emocionada de haber encontrado a su héroe después de tanto tiempo. Sin embargo, Kamito no tenía idea de quién era ella. Él simplemente ya no la recordaba. Y Viana incluso estuvo dispuesta a revelarle su verdadera identidad. Pero por suerte acabó conteniendo su entusiasmo y finalmente no lo hizo. Y ahora la escena se corta una vez más y volvemos a Estia. Vemos que ella está conociendo a un misterioso chico pelirrojo. Tiene varios tatuajes y marcas repartidas por todo su cuerpo y se revela que su nombre es Inzagi. Así que no soy quien para juzgar, pero Inzagi no es el tipo de persona a la que le pides que se siente contigo en el recreo. Y la conversación que ambos mantienen allí también es bastante oscura. Y digo esto porque Inzagi está hablando de invadir algún lugar. Sin embargo, dice que no puede entrar a ese lugar porque está protegido por sellos mágicos, y para que él descubra cómo entrar y cómo puede invalidar estos sellos mágicos. Luego le pide a Estia que entre en la biblioteca de la escuela, porque según él, allí tendrían todo lo necesario para completar su misión. Y una vez que todo estuvo hecho, Inzagi dijo que finalmente se convertiría en el nuevo rey demonio. Así que sus intenciones aún son misteriosas, pero están planeando algo grande aquí. Luego la escena vuelve a Kamito. Ahora está caminando por la escuela con Viana, y mientras están juntos,
Ella se refiere a él directamente como el héroe legendario Renate Bell, y Kamito lo encuentra extraño pero aún no la recuerda. Y luego Viana revela que le había pedido al director que Kamito se quedara a su lado. Y mientras caminan nuevamente, los demás estudiantes de la escuela comentan que Kamito ahora está con otra chica. Y ni siquiera voy a juzgar porque creo que si yo estuviera en su lugar también pensaría que Kamito es un auténtico semental. Y realmente, cada vez que un chico está con una chica, va a decir algo sobre él. Y Viana, a pesar de su bonita cara, no es tonta en absoluto, porque cuando vio que la gente hablaba de ellos, entonces comenzó a abrazar a Kamito de una manera muy cariñosa. Lo hacen allí claramente con la intención de escandalizar a todo el mundo, y también para demostrar claramente que Kamito le pertenecía. Sin embargo, tan pronto como toca a Kamito, Claire aparece de la nada, y cuando los vea a ambos juntos así, inmediatamente se pondrá celosa y exigirá satisfacción. Luego Kamito comienza a explicarle a Claire, pero a Viana todo lo que está sucediendo le parece extraño. Después de todo, ¿por qué Kamito le estaba dando explicaciones a Claire? Entonces Viana preguntó de una vez por todas cuál era la relación de Claire con Kamito, y luego respondió que ella y Kamito habían formado un contrato espiritual, y cuando escuchó la respuesta, Viana supo que significaba que se habían besado, y a ella no le gustó nada saber que su héroe estaba besando a otra chica. Entonces desafió a Claire a un duelo para ver quién conseguiría a Kamito, y entonces Claire aceptó el desafío y se preparó para luchar, pero Viana la interrumpió y le dijo que solo la estaba desafiando a un duelo culinario. Y entonces Viana provocó y preguntó si Claire no podría defenderse en un desafío como ese, lo cual Claire obviamente negó y los dos comenzaron a discutir allí en el apartamento de Claire. Y cuando digo competir, quiero recordaros que estoy hablando de cocinar para Kamito, porque en la práctica es por eso que están luchando, ¿no? Y luego, mientras cocinaban, Kamito decidió tomar un baño para relajarse. Me parece gracioso como siempre consigue tomar la situación con calma, pero entonces las chicas finalmente terminan sus platos, y vemos que la comida de Claire aparentemente quedó toda quemada y fea, mientras que la comida de Viana se veía hermosa y apetitosa. Pero por alguna razón cuando Claire comió la comida de Viana, ella se quedó dormida inmediatamente, y entonces Viana se aprovecha de la situación que ella misma había creado, y aprovecha el momento para ir a ver cómo está Kamito en el baño, y Kamito se sorprende al ver a la chica entrando allí. Y sé que ahora mismo debes estar pensando cómo Kamito puede ser tan pobre, ¿verdad? Y cómo todo puede salir tan mal en su vida. Pero tranquilo, que aún no has visto nada, ¿vale? Y digo esto porque con los ruidos en la ducha Claire terminó despertándose, y luego fue directo a ver qué estaba pasando en su baño, ¿verdad? Y luego cuando vio la escena de Kamito con Viana en el baño, no pudo aceptarlo. ¿Y crees que ella sacó a Kamito de allí agarrándolo por la oreja? Bueno, eso no fue lo que hizo. De hecho, fue y se metió en la ducha con ellos. Y ahora el pobre protagonista estaba allí, bañándose junto a dos chicas. Y si piensas que la situación no puede empeorar, debes saber que lo siguiente que sabrás es que es Oriente. Y a pesar de que le resultaba muy incómoda ver a su amo en esa situación, ella no hace nada porque le informan que la escuela está siendo atacada en ese momento. Luego la escena se corta y vemos que Inzag ha invadido el territorio de la escuela, y él solo logró darle la mayor paliza a Elise y sus amigas. Y después de enterarse de esto, Claire y Kamito corren rápidamente al lugar para intentar ayudar. Sin embargo, cuando llegan al lugar, el daño ya está hecho e Inzag ya ha huido al bosque. Pero Kamito está tras su rastro y continúa buscándolo. Y cuando ambos se encuentran en el bosque entonces comienzan a pelear. Claire intenta apoyar a Kamito pero no está ni cerca del nivel de Inzag. Esto se debe a que Inzag puede manipular varias almas, permitiéndole tener múltiples contratos y multiplicar su fuerza varias veces. Así que era incluso más poderoso que Kamito. Y bueno, la batalla ya estaba difícil con Claire y Kamito, pero por alguna razón Viana decidió involucrarse también. Pronto fue empujada hacia atrás y estaba a punto de ser rematada por Inzag, pero entonces Kamito intervino y logró bloquear el ataque. Sin embargo, el coste de salvar a Viana terminó siendo bastante alto, porque Kamito terminó herido y perdió sus poderes debido a eso, y Viana también acabó quedando inconsciente, y lo cierto es que Inzag podría haber acabado con todos allí si hubiera querido. Sin embargo, ya había cumplido su misión y había conseguido lo que quería en la escuela. Luego simplemente se da la vuelta y se aleja dejando atrás al derrotado, pero asegura que él y Kamito se volverán a encontrar. Y desde aquí comenzamos la parte 2 del Charm Hero. Y luego, la mañana después del ataque de Inzag, la princesa Viana se despertó de su pesadilla. Ella inmediatamente comprobó el sello espiritual, y no pasó mucho tiempo antes de que Kamito dijera que los caballeros investigarían el caso de robo de ayer. Y mientras tanto, todavía tenían que ir a la ciudad para investigar el sello de alto nivel que había aparecido. Kamito planeó preguntar por la princesa Viana, quien ya sabía de su verdadera identidad, y antes de que la princesa Viana pudiera responder alguna de las preguntas,
Claire apareció una vez más con una expresión enojada para variar. Ella sentía que le estaban ocultando algo. Claire luego toma su látigo y está lista para castigar a los dos por hacer algo a sus espaldas. Sin embargo, con una mirada de pánico, Kamito agarra a la princesa Viana y huye. Y luego unos momentos después Rin pareció emocionarse bastante porque había visto a Kamito con una chica. Entonces, cuando Rin encuentra a Claire, le dice que aprovechará la oportunidad para que Kamito sea su esclavo. Y no solo eso, Rin también se burló de Claire diciendo que Kamito estaba solo con una mujer yendo al bosque. Y entonces Claire fingió no sentir nada, fingió no estar preocupada, pero pronto expresó su desesperación. Luego, Rin atrajo deliberadamente a Claire dándole consejos sobre cómo aumentar el tamaño de su busto. Y Claire dijo accidentalmente que estaba buscando un espíritu para agrandar sus pechos en el bosque. Sin embargo, descubrió que todo esto no eran más que chismes, todo eran noticias falsas. Y Rin luego planeó compartir estos consejos, pero no fueron gratis. Y mientras tanto en el bosque Kamito y la princesa Viana caminaban juntos, y la princesa explicó por qué pudo descubrir quién era realmente Kamito. Ella le dio la primera pista de que era el bosque astral 0, y luego dio su propia pista al mostrar una imagen de ella misma siendo salvada por Kamito 3 años antes. Y pronto se revela que la princesa Viana había ido a la academia porque había escuchado rumores sobre un hombre llamado Kamito allí, un elementalista que había derrotado a los espíritus militares más poderosos. Y la princesa Viana quería unirse a Kamito para participar en el Blade Dance y recuperar su posición, recuperando así todo su honor y estatus que tanto deseaba. Y luego, momentos después, ven una espada apuntando a Kamito, y explicó que no existe ninguna prohibición sobre las relaciones especiales entre estudiantes, pero esa era una vieja regla antes de que hubiera un estudiante masculino allí como Kamito. De todos modos, ella es solo otra que estará sobre la espalda de Kamito ahora. Y pronto Elise también revela que está persiguiendo al enemigo en la ciudad para recuperar los documentos secretos que habían sido robados. Y dentro del documento secreto había un registro del espíritu estratégico que estaba siendo sellado en la ciudad minera. Y debido a las acciones de Inzagi, el buen nombre de su fiel quedó empañado. Y como Elise era el líder de este grupo, planeó capturar a Inzagi para restaurar la buena reputación del grupo. Kamito luego dijo que tenían el mismo objetivo y le pidió a Elise que trabajaran juntos. Sin embargo, Elise es una persona muy difícil y rechazó esta petición y decidió que se encargaría de todo sola. Y luego al día siguiente, cuando todos ya estaban en sus respectivos caballos, Kamito preguntó sobre la participación de Rin. Sin embargo, Claire respondió que permitió que Rin participara porque Rin ya había compartido información importante allí. ¿Qué información importante?, le dijo a Claire. Y mientras tanto la criada de Rin llamada Carol decidió no ir. Ya era de noche cuando llegaron a la ciudad. Y entonces comenzaron a entrar al lugar y en el camino la princesa Viana preguntó si alguien ya había realizado la ceremonia. Y al final el templo que estaba allí resultó ser solo una gran broma. Y mientras tanto el templo real estaba escondido en lo profundo de las montañas. Y entonces se empezaron a oír sonidos de pelea y luego todos se dirigieron hacia la fuente del sonido. Y resultó que cuando llegaron allí vieron que se estaba librando una feroz batalla entre Elise e Inzagi. Kamito y las otras chicas intentaron ayudarlos. Sin embargo, Inzagi liberó sus poderes uno por uno hasta que Rin tuvo que ser acorralado y arrestado. Ella quedó atrapada allí en una especie de prisión de piedra. Y mientras tanto Kamito ahora estaba tratando de proteger a la princesa Viana, incluso si para hacerlo fuera necesario agotar tu energía. Y luego cuando el protagonista intenta levantarse se sorprende al oír a Inzagi decir que estaba a punto de convocar incluso a su espíritu más fuerte. El espíritu se llamaba Thanatos y esto asustó a todos porque Inzagi ya había derrotado a todos sin el espíritu más fuerte. Ahora imagínate con un espíritu más fuerte. La situación se va a poner fea. E Inzagi luego reveló que había heredado este espíritu de Hestia. Y Kamito sabía que él ya había contratado ese espíritu también en el pasado. Y mientras tanto la princesa Viana sacó una piedra roja hasta que finalmente Inzagi desapareció. Viana usó el poder de la piedra para atacar a Inzagi. Incluso intentó contraatacar, pero el poder era tan poderoso que no pudo resistir y desapareció. Y luego, cuando la pelea terminó, Kamito le preguntó a la princesa qué piedra roja tenía. Y la princesa Viana luego explicó que la piedra roja era la sangre de un dios espiritual. La piedra roja era un tesoro de su familia. Y era una piedra especial que incluso podía sellar el poder espiritual de un espíritu de alto nivel. Y luego, para proteger la piedra, la princesa Viana la colocó en un lugar muy especial para que nadie se atreviera a tocarla. ¿Y viste dónde estaba ese lugar? Sin embargo, después de todo, la princesa Viana estaba triste porque planeaba usar el poder de la piedra para la danza de la espada más tarde. Y luego, hace 4 años, después de sufrir un incidente, vemos que la princesa Viana perdió su poder espiritual contratado. Y debido a eso,
se convirtió en una especie de renegada dentro de la familia real, y luego, como no tenía el poder espiritual para ingresar a la escuela, también tuvo que hacer trampa en el examen de ingreso y usó el poder de la piedra para hacerlo. Y ella quería ganar el Festival de la Espada porque realmente quería cumplir su deseo de recuperar su espíritu contratado, porque así recuperaría su poder y también recuperaría prestigio en su familia. Y luego, momentos después, comienza a haber un terremoto allí causado por el despertar de una criatura gigante. Sin embargo, les preocupa que si Gil no puede encontrar el templo real, tampoco podrá sacarlo. Y mientras tanto, por otro lado, Elise todavía no podía caminar después de la batalla. Sus piernas todavía estaban afectadas por el veneno. Y mientras tanto Rin no podía luchar porque todavía estaba atrapada. Así que, básicamente, los únicos que quedaron para luchar fueron Camito, Est, Clara y la princesa Viana. Y luego continuaron su camino para intentar encontrar el verdadero templo. Est de repente reveló la ubicación del templo real tal como era en ese estilo libre. E incluso reveló que había estado allí muchas veces antes de ser sellada por la espada. Y lo curioso es que si ella hubiera revelado esta información antes habrían tenido mucho menos trabajo y también habrían corrido mucho menos peligro para encontrar el templo. Pero de todos modos, corrieron para ir al altar del templo real. Y mientras tanto vemos que Inzak no ha retrocedido en absoluto. De hecho, se le vio ordenando a Est que lo llevara al altar del templo real. Y bueno, Camito y su equipo ya habían llegado a la puerta principal del altar, que contenía en su interior un cargamento de los gobernantes elementales cuya existencia había sido borrada por Ren. Y entonces la puerta comenzó a abrirse lentamente. Camito luego le dijo a la princesa Viana que solo ella podía hacer la danza espiritual. Para que este ritual se llevara a cabo con éxito, era necesario que lo realizara alguien que tuviera sangre real. Y entonces Viana planeó purificarse en el agua que allí fluía. Pero ni siquiera tuvieron unos segundos de paz porque pronto la pelea comienza de nuevo porque Inzak aparece allí. Camito continuó atacando a Inzak con todas sus fuerzas. Pero inesperadamente Camito fue empalado por la espada espiritual que Inzak había alquilado. Y entonces el villano mostró una piedra roja que era la fuente de su poder. Y esta piedra le permitía controlar varios espíritus simultáneamente. Y entonces en ese momento vemos que la princesa Viana parece estar recitando algún tipo de encantamiento. Y luego, cuando comienza a realizar su ritual de danza elemental, Inzak comienza a parecer sentir dolor. Finalmente una buena noticia, pero un rato después Estia llega allí para ayudar a Inzak. Y luego invoca un espíritu oscuro que se prepara para atacar a la princesa Viana. Afortunadamente Camito llegó a tiempo para intervenir y usó su cuerpo para proteger a la princesa. Y viendo el sacrificio del protagonista, la princesa Viana y Clara aprovechan el hueco creado para contraatacar a Inzak. Y después de eso finalmente Inzak es derrotado. Y luego al día siguiente después de toda esta confusión cuando están frente al director, pronto les recuerda que se acerca el festival de danza elemental, y dijo que el equipo de Camito no estaba muy preparado para el festival. De hecho, incluso parecía incompleto. Y el director luego advierte diciendo que por muy poderoso que sea Camito, hay una chica llamada Eva que es la hermana mayor de Elise. Ella había regresado y era simplemente la invocadora más poderosa de todos. Había logrado hacer un pacto con el espíritu demoníaco de clase S en solo unas pocas semanas. Y ella estaría en el festival así que sería mejor que se prepararan para enfrentarla. Mientras tanto, la señora Freya, la maestra, había recibido un informe diciendo que el comercio ilegal era muy común en la academia. Había rumores de que el sello maldito se estaba vendiendo entre los estudiantes. Y luego la directora pidió a los caballeros que aumentaran la guardia en la academia. Y así, al mediodía, Claire, la princesa Viana y Camito están entrenando contra los otros estudiantes para el festival. Mientras tanto la princesa Viana estaba siendo atacada por un espíritu del agua hasta que finalmente lograron derrotarlo. Habían ganado 3 batallas consecutivas. Y luego se enfrentaron al equipo de Elise, que al final acabó quedando en tercer lugar. Y si el equipo de Elise no podía seguirles el ritmo, el equipo de Camito quedaría en primero o segundo lugar. Y bueno, si eso pasara tendrían que competir contra el equipo de Eva, que era la hermana mayor de Elise, esa chica extremadamente poderosa sobre la que había advertido el director. Y bueno, Claire simplemente está aterrorizada de enfrentarse a Eva porque ella era conocida como el caballero más fuerte de toda la academia. Pero bueno, eso sería para otra ocasión, porque ahora se dirigen al restaurante. Y entonces Claire ve un collar con forma escarlata. Camito se acerca a ella, pero Claire ya se ha ido. Y no pasó mucho tiempo antes de que Rin se acercara a Camito y le anunciara que mañana era el cumpleaños de Claire. Y luego al día siguiente Elise parece estar trabajando algunas horas extras. Ella leyó un libro que decía que los espíritus tenían 2 formas de invocación, y que consistía en varias energías espirituales simultáneas. Mientras intentaba memorizar toda la situación, quedó tan sorprendida por la presencia de Camito que le apuntó con su espada cuando apareció. Y pronto se separaron y Elise entonces se disculpó por haber malinterpretado su presencia allí. Y luego
luego de toda esta confusión comienza la clase y la señora Freya dijo que el sello maldito era un sello espiritual artificial, el cual es algo que no solo podía sellar a los espíritus, sino también servir para extraerles su poder por la fuerza y así convertirlos en un nuevo tipo de espíritu. Y luego Elise dice que a Sulfit se le asignó la tarea de supervisar al traficante de focas maldito en la capital. Y después de terminar sus horas extras, Kamito va a su habitación. Y en ese momento Elise estaba cambiándose de ropa en una habitación diferente. Y mientras tanto Kamito estaba sentado allí y miraba la foto de Ren. Kamito dijo que no podía dejar que Elise supiera su verdadera identidad. Y no pasó mucho tiempo para que Kamito viera una foto de Elise con su hermana, hasta que de repente Elise empezó a tener una especie de ataque de besos. Y luego, un tiempo después, cuando estaban en el jardín, Elise le dijo a Kamito que esa podría haber sido la última vez que entró en su habitación, porque ella estaba sola en ese momento porque su compañera de cuarto estaba en una misión de la que tenía que regresar pronto. Y esta compañera de cuarto estaba muy gruñona y si veía a Kamito allí probablemente acabaría con él. Y en ese momento revela que su colega es Eva, su hermana mayor adoptiva, quien solía ser el capitán de los caballeros de Sulfield. Ahora ocupa esa posición la propia Elise. Y Kamito se sorprendió con esa información porque inesperadamente no eran hermanas de sangre. Y luego Elise revela que su hermana fue creada para ser una de las más poderosas de todas, y haz los contratos más peligrosos con los demonios más poderosos. Pero cuando Eva había participado en el Festival de la Espada 3 años antes, luego fue derrotada por un héroe legendario llamado Renasvel. Eso es genial, Elise no lo sabía, pero este héroe no es otro que el propio Kamito, ¿verdad? Y ahora que finalmente están empezando a entenderse, Elise llamó a Kamito para ser parte de los caballeros de Sulfield, y Kamito accedió a ayudarla. Y mientras tanto Claire estaba intentando hacer algo de chocolate, y Kamito llegó allí y Claire lo regañó después de descubrir que Kamito había entrado en la habitación de Elise. Kamito intentó explicar que Elise solo lo había invitado a unirse a los caballeros y se disculpó por eso. E incluso después de escuchar eso, Claire todavía estaba triste porque no quería compartir a Kamito con nadie. A ella no le gustaba para nada imaginar a su héroe al lado de Elise y comenzó a llorar, provocando que Kamito se fuera con miedo. Y luego al día siguiente Elise anunció que no habría clases porque los estudiantes participarían en un festival en la ciudad. Y también aprovechó el anuncio para decir que Kamito ahora se uniría a los caballeros. Y poco después de este anuncio, Eva no tardó mucho en actuar delante de todos. Y miró fijamente a su hermana Elise y Eva entonces activó su poder y rompió toda la atmósfera de la clase. Y después de hacer esto varios estudiantes comenzaron a sentir dolor. Básicamente usó el Haki del rey y eligió a 4 estudiantes que se resistieron a su poder para que se unieran a su equipo para el festival, y después se fueron de allí. Por otro lado, vemos que Elise y Kamito estaban exterminando varios monstruos. Resolvieron una disputa y Elise todavía estaba decepcionada porque los ancianos la habían abandonado. Y Elise luego dice que Eva, su hermana, solía ser un gran y estricto caballero. Ella fue capaz de resolver las cosas sin tener que recurrir a sus poderes espirituales. Elise solía mirar a su hermana mayor con admiración, ella era su referente. Pero ahora Eva ya no era el mismo caballero que admiraba antes. Y mientras estaban comiendo, Kamito vio a Scarlet y corrió a seguirla, hasta que finalmente termina encontrando a Claire. Sin embargo, Claire todavía estaba bastante enojada con Kamito. Y era obvio que a Claire le gustaba mucho Kamito, por lo que contuvo su vergüenza. Y entonces Claire le pidió a Kamito que al menos le diera algo de afecto y ella lo perdonaría así. Sin embargo, Kamito dijo que no tenía tiempo para hacerlo allí porque estaba de servicio con Elise para proteger la academia. Y entonces, en medio del incómodo diálogo entre ambos, Elise llega allí, y Claire luego se enoja y le arroja un objeto a Kamito y luego se va. Inesperadamente, 2 estudiantes vieron a Claire desde la distancia, y entonces una chica de cabello verde llamada Vivian sintió que era una oportunidad perfecta y tuvo la intención de acercarse a Claire. Ella tomó a 2 estudiantes más y les otorgó un poder incomparable. Podrían usar todo ese poder que ella les estaba dando para derrotar a Claire sin ningún problema. Por otro lado, Eva ahora siente dolor cuando ve en la habitación de su hermana pequeña una foto del héroe Renrasvel que la había derrotado. Y mientras tanto Claire estaba muy triste en su cumpleaños porque nadie más se había acordado de ella. Pero ella se dice a sí misma que debe recuperarse porque tiene que prepararse para encontrarse con su hermana. Y bueno, no mucho después de pensarlo, Claire recibió la visita de Vivian, quien inmediatamente atrapó a Claire usando su magia. Pero Claire actuó rápidamente, como si ya lo hubiera esperado, y así pudo lidiar con ello. La escena se corta y vemos que Elise parece una hermosa dama de honor mirando un vestido. Y de repente Kamito le pregunta por qué quería convertirse en caballero. Y Elise luego explicó que quería ser como Eva en el pasado. Quería mostrarle a su hermana lo que significaba ser un caballero, al menos recordárselo. Y fue por eso que Elise se unió al festival que estaba a punto de realizarse. Después de eso,
Kamito fue de compras con Elise y compró el collar que tanto quería Claire. Y unos momentos después vieron un espíritu enojado y decidieron ir allí y comprobarlo. Empezaron a pelear y en medio de la pelea Kamito vio a un niño a punto de ser golpeado. Kamito entonces corrió desesperadamente para salvar a la pequeña hasta que de repente fue empalado. Y a pesar de estar herido, persistió en atacar el espíritu para salvar a todos. Sin embargo, después de ser tomado por sorpresa, Kamito no estaba en una muy buena situación. Afortunadamente Claire siempre estuvo allí con su sentido arácnido para salvar a su hombre y de repente llegó para salvarlo. Elise y Claire finalmente se unieron para ayudar a Kamito. Y no pasó mucho tiempo hasta que Eva llegó allí también, y empezó a pensar que un espíritu tan poderoso como ese necesitaba ser derrotado por un guerrero digno. Y al día siguiente Kamito amaneció cubierto de vendas. Luego comió el chocolate que había preparado Claire el día anterior. Y luego Claire fue a ver cómo estaba Kamito. Y entonces Kamito aprovechó la situación para entregarle el regalo que le había comprado. Y cuando Claire escuchó eso, se emocionó al saber que él había comprado el collar que ella quería. Y luego se disculpó por su actitud de haber expulsado a Kamito de ella. Y entonces, en medio de la conversación, apareció también la princesa Viana, y dijo que su rival para mañana ya estaba determinado. En realidad se enfrentarían al equipo de Eva, que era un equipo de primer nivel que prácticamente era más poderoso porque Eva era más poderosa. Y un rato después llegó allí Hanslet. Kamito entonces la convenció para unirse a su equipo en el último minuto, y finalmente aceptó unirse a ellos con la razón que Kamito se lo había pedido. Y Elise se veía muy triste y de repente llegó Claire y le pidió que se uniera a su equipo para luchar contra Eva. Elise se negó, pero entonces dos miembros del equipo de Elise llegaron y trataron de convencerla de que aceptara la oferta también. Y cuando los miembros de su propio equipo comenzaron a decirle que debía aceptarlo para ajustar cuentas con su hermana, finalmente aceptó. Y mientras tanto vemos que Vivian está hablando con Eva, y parecían estar peleando o discutiendo. Y luego, al día siguiente, Claire trazó una estrategia para ellos en el festival. El centro del ataque quedaría en manos de Elise ya que era muy hábil. Y mientras tanto, la princesa Viana ayudaría en la defensa con su baile. Y Ria tendría entonces la difícil tarea de hacer caer a Eva. Luego comienza la ronda preliminar del festival. Y las chicas comienzan a hacer su propio trabajo mientras Kamito se sienta entre el público. Se despertó cubierto de vendas y no había mucho que pudiera hacer para ayudar, pobrecito. Y entonces ve desde la primera fila a sus chicas planeando un ataque para romper la armadura de Eva. Pero inesperadamente Eva comenzó a invocar el poder de un espíritu oscuro allí. Y este poder fue tan robado que pudo atrapar a Claire y a los demás al mismo tiempo. Y Kamito, al ver eso, supo que tenía que intervenir porque ese poder era muy brutal. Y pronto los lazos de la magia del espíritu oscuro de Eva se cortaron gracias al asesino de demonios de Kamito. Y en ese momento, para salvar a sus chicas, Kamito decidió finalmente revelar su verdadero poder. Y cuando hace esto, Eva y el público inmediatamente se congelan y comienzan a notar sus similitudes con el rey Asbel, el héroe legendario que en realidad no era otro que el propio Kamito. Pero el gran problema es que Kamito estaba lesionado, no estaba al 100% de su potencia. Entonces la princesa Viana lanzó una magia suprema para curarlo. Y esto provocó que su energía se agotara. Y en ese momento, cuando se recompuso, unió fuerzas con sus chicas y logró paralizar a Eva. Ella estaba siendo tomada por el poder del espíritu maligno y casi se estaba cayendo. Sin embargo, Elise le pidió a Kamito que salvara a su hermana del espíritu oscuro. Y finalmente Kamito logró desactivar el poder espiritual de la magia negra utilizada por ella. Por otro lado, vemos que Vivian estaba decepcionada porque ella era quien había colocado ese sello maldito en el corazón de Eva. Y bueno, estaba a punto de escabullirse por sus malvadas acciones. Sin embargo, pronto se acercó el director y la castigó. Y así el equipo de Kamito terminó ganando aquel legendario festival. Y luego al día siguiente Elise fue a ver a su hermana y Eva le pidió disculpas por todo lo que había hecho. Y pronto fue llevada al proceso de curación. Y además de eso, logró destruir el sello maldito que estaba interfiriendo con la regeneración de la energía sagrada en el corazón de Eva. Y todo esto fue porque no era otra que la espada legendaria del rey demonio. Y luego, unos días después, todos fueron a la puerta astral 0 para el evento Blade Dance.